Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un episodio que, créanme, no querrán perderse. El título ya les habrá dado una pista, pero vamos a sumergirnos de lleno en un tema que ha estado generando muchísima conversación y curiosidad. Burak Ozcerbit al descubierto, Neslihan Atagul revela sus secretos más oscuros. Sí, lo han escuchado bien. Vamos a explorar las supuestas revelaciones de Neslihan Atagul sobre su coestrella Burak Ozcerbit. ¿Qué secretos podrían ser tan oscuros? ¿Qué implicaciones tiene esto para la imagen pública de estos dos ídolos turcos que han conquistado corazones en todo el mundo con su talento y carisma? Este tema da para mucho y aquí vamos a desgranarlo todo, analizando rumores, posibles verdades y el impacto mediático que esto ha tenido. Antes de que nos adentremos en las profundidades de este asunto, si aún no lo han hecho, les invito a darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Nos esforzamos por traerles las noticias más jugosas y los análisis más profundos del mundo del espectáculo, y su apoyo es fundamental para nosotros. Ahora hablemos de por qué este tema es tan intrigante. Burak Ozcerbit es, sin duda, uno de los actores turcos más reconocidos a nivel internacional. Su papel como Kemal Soydere en Kara Sevda lo catapultó a la fama mundial, y desde entonces ha continuado protagonizando exitosas producciones. Su imagen pública es la de un hombre exitoso, apuesto, un esposo y padre dedicado, con un carisma arrollador que atrae a millones. Por otro lado, Neslihan Atagul, su coprotagonista en Kara Sevda, y también una actriz aclamada por su talento y belleza, ha sido vista por muchos como su compañera de pantalla ideal, creando una química innegable en la serie que traspasó la pantalla para muchos fans. La idea de que ella tenga secretos oscuros de él para revelar suena, a primera vista, bastante sorprendente. Podría tratarse de algo relacionado con su vida personal, su carrera, o quizás malentendidos y chismes que han circulado. El título es deliberadamente provocador, como saben, buscamos generar ese debate y esa curiosidad. La fuente de estas supuestas revelaciones es lo que más ha alimentado el misterio. Se rumorea que estas declaraciones provendrían de entrevistas pasadas, o quizás de comentarios indirectos que han sido interpretados de cierta manera. En el mundo de las redes sociales y los medios de entretenimiento, una frase sacada de contexto puede convertirse en un titular sensacionalista. Y cuando se trata de figuras públicas tan queridas, cualquier sombra de duda o controversia se amplifica exponencialmente. Analizaremos las diferentes teorías que circulan sobre qué podrían ser estos secretos oscuros. Podría ser algo relacionado con supuestas tensiones en el set de grabación. Quizás sobre su vida privada, algo que Burak ha intentado mantener lejos de los focos. O tal vez, y esto es una posibilidad que no podemos descartar, se trate de especulaciones sin fundamento, chismes diseñados para generar clics y visitas. Es importante abordar este tema con una perspectiva crítica. Si bien es fascinante especular sobre la vida privada de las celebridades, también debemos ser conscientes de la línea entre el interés público legítimo y la invasión de la privacidad. En el caso de Burak Ozcerbit y Neslihan Atagul, su fama proviene de su trabajo en la actuación, y su vida personal debería ser respetada. Sin embargo, cuando una coprotagonista, alguien con quien han compartido una experiencia profesional tan intensa, hace declaraciones que podrían interpretarse como reveladoras, es natural que el público sienta curiosidad. Una de las teorías más recurrentes, basándonos en lo que se puede encontrar en foros y discusiones online, es que Neslihan podría haber insinuado algo sobre la personalidad de Burak fuera de cámaras. Podría ser que su carisma en pantalla no se traduzca de la misma manera en su vida cotidiana. A veces, la imagen pública que un actor proyecta puede ser muy diferente de su verdadero yo. Y aquellos que trabajan de cerca con ellos, como sus compañeros de reparto, son quienes mejor pueden atestiguar estas diferencias. En Kara Sevda, Kemal y Nihan tenían una conexión que cautivó a millones. Esa química en pantalla a menudo lleva a los fans a preguntarse si esa conexión existía también en la vida real, o si había alguna dinámica interesante entre los actores. Otra línea de especulación apunta a posibles fricciones o desacuerdos durante el rodaje. Los rodajes de series de televisión, especialmente las de larga duración, son entornos de alta presión. Largas horas, estrés y la necesidad de mantener la energía y la concentración pueden llevar a tensiones entre los miembros del elenco. ¿Podría Neslihan haber revelado alguna de estas tensiones? Algo que, si bien es normal en un ambiente laboral exigente, podría ser visto como oscuro si se presenta de una manera negativa. También es
Posible que los secretos oscuros a los que se refiere el título sean, en realidad, aspectos de la vida personal de Burak que él ha logrado mantener relativamente privados, y que Neslihan, quizás en un momento de sinceridad o al ser preguntada directamente, haya hecho alguna mención. Esto podría incluir detalles sobre sus aspiraciones, sus miedos, o incluso alguna experiencia pasada que no ha sido ampliamente publicitada. Sin embargo, debemos ser cautelosos con la información que encontramos en Internet. Muchas veces los secretos son simplemente chismes sin fundamento, alimentados por la imaginación colectiva. Las palabras de Neslihan, si es que existen declaraciones directas, podrían haber sido malinterpretadas, exageradas o incluso fabricadas. Es crucial recordar que en el mundo del entretenimiento, la especulación es pan de cada día, y no todo lo que se lee es necesariamente cierto. Para intentar arrojar algo de luz sobre este asunto, hemos investigado diversas fuentes, desde entrevistas a los actores hasta artículos de prensa y foros de fans. Lo que encontramos es una mezcla de hechos y mucha especulación. No hay una revelación oficial y directa de Neslihan Atagul titulada Los secretos oscuros de Burak Ozcivit. Más bien, el título parece ser una interpretación sensacionalista de posibles comentarios, o quizás una estrategia de marketing para generar interés en el contenido. Si analizamos la relación profesional entre Burak y Neslihan, ambos han sido profesionales y han expresado respeto mutuo en numerosas ocasiones. Sus entrevistas conjuntas suelen mostrar una camaradería y profesionalismo. Si Neslihan tuviera algo verdaderamente oscuro que revelar, algo que pudiera dañar significativamente la reputación de Burak, sería un acto de gran gravedad y podríamos esperar un revuelo mediático mucho mayor y más directo. En muchos casos, los secretos oscuros de las celebridades terminan siendo aspectos de su vida que, al ser revelados, demuestran que son seres humanos normales, con sus propias luchas y experiencias. A veces, lo que nos parece oscuro es simplemente una parte de la vida que no se ajusta a la imagen de perfección que a menudo proyectamos sobre las figuras públicas. Podríamos especular que si Neslihan ha dicho algo podría ser sobre alguna manía de Burak, alguna obsesión, o algún rasgo de su personalidad que a ella le resulte peculiar. Por ejemplo, muchos actores tienen rituales antes de entrar en escena, o tienen hábitos que pueden parecer extraños para quienes no los conocen. Si Neslihan ha compartido algo así, podría haber sido interpretado como un secreto oscuro por la forma en que se tituló el contenido. Otra posibilidad es que se refiera a algún incidente específico durante el rodaje que haya sido tenso. Por ejemplo, si hubo una escena particularmente difícil de filmar, o si hubo algún desacuerdo sobre cómo interpretar un personaje. Estos son eventos comunes en cualquier producción y, aunque pueden ser momentos de estrés, no necesariamente implican algo moralmente reprochable. Es importante considerar también el contexto cultural. En Turquía, al igual que en muchas otras partes del mundo, la vida de las celebridades es un tema de gran interés. Los medios de comunicación y el público a menudo buscan detalles íntimos de sus vidas, y esto puede llevar a la creación de narrativas que no siempre se basan en hechos sólidos. Hasta ahora, y basándonos en la información disponible y en el análisis de la dinámica entre ambos actores y la forma en que operan los medios de entretenimiento, parece que el título es más una estrategia para captar la atención que una descripción literal de una revelación escandalosa. Sin embargo, la curiosidad que genera es innegable. La idea de que una coestrella pueda tener información privada y potencialmente comprometedora sobre otra siempre crea morbo. Podríamos imaginar que si Neslihan hubiera revelado algo realmente impactante, la noticia habría explotado en los medios turcos e internacionales. Al no ser así, y ante la existencia de rumores y especulaciones, es probable que el contenido que gira en torno a este título se centre en interpretar posibles comentarios, analizar la química entre ellos en pantalla, y explorar las expectativas del público sobre la vida privada de sus ídolos. En resumen, el tema de Burak Ozcivit al descubierto, Neslihan Atagul revela sus secretos más oscuros, es una invitación a la especulación y al análisis de la vida pública y privada de dos de los actores turcos más famosos. Si bien no hay una revelación oficial y escandalosa directamente atribuida a Neslihan Atagul sobre secretos oscuros de Burak Ozcivit, el título genera una gran expectativa. Las posibles interpretaciones van desde comentarios sobre su personalidad fuera de cámaras, hasta tensiones en el set, o simplemente la forma en que los medios y el público interpretan sus interacciones. Es un recordatorio de cómo el mundo del entretenimiento se nutre de historias. Y de la línea a veces difusa entre la realidad y la ficción, o al menos, la interpretación de la realidad. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre este intrigante tema.
Como hemos visto, la línea entre los hechos, la especulación y el sensacionalismo puede ser muy delgada en el mundo del entretenimiento. Esperamos que este vídeo les haya brindado una perspectiva más clara y les haya ayudado a entender las diferentes capas de esta historia. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su tiempo y atención son muy valiosos para nosotros. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hay algo de verdad en estas supuestas revelaciones? ¿O consideran que es solo un rumor más? Déjenos sus opiniones y comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.